y hasta el verso 20. Marcos 16, verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Muy bien, este pasaje es el final de Marcos, es el final del Evangelio. Y es interesante porque la resurrección, de alguna manera, es el principio de las buenas nuevas en el Evangelio. De hecho, tú te vas a dar cuenta que cuando los discípulos salen a compartir la palabra, el primer mensaje que ellos llevan es que Jesús resucitó. Es que aquel al que el pueblo judío y los romanos habían crucificado, ha resucitado. Ese era el mensaje. Y lo que vemos aquí, si te fijas, Marcos nos narra, tenemos en los otros evangelios relatos de diferentes perspectivas de la resurrección de Jesús, pero hemos hablado que Marcos tiene su estilo muy particular. Si tú te fijas, al final del capítulo anterior termina con las mujeres viendo dónde sepultaban a Jesús. De hecho, en el verso 47 dice: y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponían. Si te fijas, en el versículo 40 nos había dicho que estas mujeres son también las que le habían servido. Dice en el verso 40: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y el capítulo 16 inicia con estas mismas mujeres. Es interesante porque la pasión de Jesús comienza con una mujer sirviéndolo. ¿Se acuerdan? María, que rompe este perfume y lo unge a Jesús, y Jesús dice: ella está haciendo un acto profético porque me está ungiendo para mi sepultura. Jesús dice: no va a haber tiempo de que me unjan, ella lo está haciendo anticipadamente. Y dice que estas mujeres de mañana fueron y compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y es muy interesante porque cuando tú lees el relato, lo que ves es que estas mujeres no tenían expectativa de que Jesús estuviera vivo.
Estas mujeres dice que van para ungir el cuerpo. Ellas esperan que Jesús ya a estas alturas, después de haber pasado estos días, Jesús ya esté descompuesto y esté oliendo. Y cuando habla de estas especias, dice un comentarista que aproximadamente ocupaban cerca de 30 kilos de resinas aromáticas para que el cuerpo dejara de oler. Así de que estas mujeres no iban con la expectativa de revisar la tumba a ver si ella había resucitado. Ese mensaje no les pasaba por la cabeza. Ellas iban a ungirlo porque no podían haberlo hecho antes. De hecho, nos da Marcos en el primer versículo el tiempo en que hicieron esto. Dice el verso 1 del capítulo 16, cuando pasó el día de reposo. Es decir, ellas no habían podido hacerlo antes, porque si ustedes recuerdan, termina el capítulo anterior diciéndonos también en el verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Así de que Jesús es sepultado antes del día de reposo y no hay posibilidad de que las mujeres hicieran nada por Jesús hasta que pasara el día de reposo. Así de que termina el día de reposo, van y compran las especias y dice que van a buscar a Jesús para ungirle. Ahora dice el verso 2, que muy de mañana, el primer día, es decir, el domingo, van al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero las mujeres están tan confundidas, las mujeres están tan impactadas por esto que se olvidan de un pequeño detalle. Se olvidan que había una piedra que estaba bloqueando la entrada de la tumba. Si ustedes recuerdan, en el versículo 46 nos dice que este hombre, José de Arimatea, el que había pedido el cuerpo a Pilato, dice que compró una sábana en el verso 46, tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Usualmente este tipo de tumbas era una caverna básicamente y había una gran piedra circular y había una especie de riel, un canal, y lo que hacían es que con palancas los hombres levantaban la piedra para que rodara y entonces quedaba sellada la tumba. Las mujeres van en el camino y dicen, hoy, ¿quién nos va a mover la piedra? Ellas salieron temprano y empiezan a medio camino, dice en el verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas en su apuro se olvidaron de este detalle. Y sin embargo, cuando llegan al lugar de la tumba, lo que ven allí, dice, es que la piedra ya está removida. De repente llegan a la tumba, la piedra se ha movido y dice que es una piedra muy grande. Era una piedra muy grande la que se movió. Ahora, quiero que te des cuenta que Marcos no nos da muchos detalles. Ese es el estilo de Marcos. Dice el verso 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora, Marcos en su estilo no nos dice tampoco quién es este joven. Sabemos por los otros evangelios y sabemos por el contexto de la Biblia que este era un ángel. Es un ángel. Si se fijan, no dice que tiene alas, no tiene un halo sobre la cabeza, dice un joven. Está un joven allí. Acuérdense, la palabra ángel significa mensajero, literalmente. De tal manera que está este joven sentado al lado derecho. Lucas nos dice que en realidad hay dos, pero Marcos se enfoca en aquel que habla y dice allí que cuando lo ven se espantan. Verso 6, mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Y esa es la buena noticia. Ahora, quiero que pienses porque en la crucifixión vimos que esas mujeres de lejos seguían a Jesús. Y es interesante, primero, las personas que critican los evangelios pasan por alto este evento. Es muy significativo
que los primeros testigos de la resurrección hayan sido mujer. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer no contaba entre los judíos. Y sin embargo, Jesús nos muestra que las primeras en verlo son las últimas también que lo vieron en la cruz, son mujeres, son las primeras en llegar a la tumba y son las primeras en escuchar este anuncio de que Jesús ha resucitado. Y dice, si esta historia la hubieran inventado los apóstoles, dice, es la peor historia que pueden contar, porque nadie pondría a mujeres como testigo. Pero de alguna manera el Señor en su gracia está poniendo a las mujeres primero, aquellas que estuvieron a lo lejos al final de las horas de Jesús. Ahora, es interesante porque no está ni Pedro, no está Jacobo, no está Juan, ninguno de ellos. Aquellos que dijeron que iban a dar su vida por él, no están allí, están las mujeres, las que lo servían cuando estaba en Galilea. Y ellas son las que reciben el anuncio. Y es muy interesante la manera en que el ángel les da el anuncio. Primero les dice, no se asusten. Lo vas a ver este mensaje continuamente cuando aparecen los ángeles. No teman, no tengan miedo. Y es la misma palabra que Jesús, o la misma frase que Jesús le dice a Juan cuando ve esta revelación del Hijo de Dios en Apocalipsis. Dice, no temas, no temas. Es la respuesta natural de los hombres a lo divino. Y dice allí, el que buscan a Jesús Nazareno. Este ángel identifica a la persona que están buscando. Jesús, el de Nazaret. Están buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No hay pierde. Están buscando a aquel que murió en la cruz. ¿Y cuál es la respuesta del ángel? ¿Cuál es el mensaje? No está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Y mira la secuencia. No está aquí. Ha resucitado. Dice, miren el lugar donde le pusieron. Pero luego, esta buena noticia tiene un imperativo. Dice allí, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ahora, hay una parte bien interesante aquí. Primero, la noticia de la resurrección implica una acción. El ángel no dice simplemente, Jesús no está aquí, ha resucitado, váyanse en paz. No. Jesús no está aquí, ha resucitado, vayan y digan. Tienen que decir ahora, tienen que proclamar esta noticia. Durante el ministerio de Jesús, ustedes recordarán que en varias ocasiones Jesús decía a las personas, cuando hacía algún milagro, no le digas a nadie, pero no le digan a nadie. Ahora que Jesús ha resucitado, el imperativo es, vayan y díganlo. Y dice a las mujeres, díganlo a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? El Señor le está cerrando el ojito a Pedro, al que me traicionó. Vayan, digan a los discípulos y a Pedro que yo voy, dice que voy a estar delante de ustedes en Galilea y allí se me van a ver. Ahí lo van a ver como Él les dijo. Jesús había anunciado eso, si te acuerdas, en 14:28, cuando anuncia que lo van a traicionar. Dice el verso 27, entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús les había dicho, cuando resucite, voy a ir delante de ustedes, los voy a pastorear otra vez y allá nos vamos a encontrar en Galilea. Ahora, es interesante, ¿dónde murió Jesús? Jerusalén. En Jerusalén. Jesús no les dice, allá nos vemos en el aposento alto donde comimos la Pascua, o nos vemos en Getsemaní. No, le dice, nos vamos a ver en Galilea, donde comenzó el ministerio de Jesús, donde Jesús llamó a los discípulos. Ya no Jerusalén, ¿por qué? Porque Jerusalén ya sufrió la maldición como la higuera.
Jesús había dicho que el templo y su servicio y todo el fervor religioso era pura apariencia. Era como la higuera que da muchas hojas, pero no da fruto. Y Jesús les dice, váyanse a Galilea, allá nos vamos a encontrar otra vez. Y es interesante porque Marcos lo que hace es mostrar simplemente la instrucción y la respuesta de las mujeres. Porque en verso 8 dice allí que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Dice que ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, esta es la respuesta natural que Marcos nos muestra. Marcos, a lo largo de su evangelio, nos ha mostrado que la respuesta a Jesús continuamente es de temor. ¿Se acuerdan cuando Jesús calma la tormenta? Los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que le obedecen los mares y los vientos? ¿Se acuerdan cuando Jesús echa fuera de los demonios del endemoniado Gadareno? Que los cochitos se hacen harakiri y todos se tiran ahí en el acantilado. Dice que el pueblo está asustado y le piden a Jesús que se vaya. Y ahora que le dicen, Cristo ha resucitado, no está aquí, mira, pásenle para que vean. Y dice que ellas se llenan de espanto. Dice que no pueden hablar, están asustadas. Ahora, eso es lo que nos dice básicamente, es que ellas no esperaban encontrarse con esto. Ahora, decía que no es raro la manera en que describe las cosas Marcos, porque Marcos a lo largo del Evangelio, él es muy breve en mencionar los eventos, es decir, no entra en mucho detalle. Si me acompañas al primer capítulo de Marcos, fíjate cómo comienza el Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y listo, arranca el ministerio. Si tú ves la tentación de Jesús en el verso 12 y 13, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora, en Mateo tenemos más detalles acerca de esto. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo terminó la tentación? Marcos no nos dice nada. Marcos nos dice, fue tentado Jesús. Pero ¿cómo fue? No lo dice. Ese es el estilo de Marcos. Marcos nos va dando los eventos de una manera muy breve, pero siempre enfatizando el mensaje que quiere transmitir. Ahora, te voy a decir algo. Según los eruditos, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Si tú tienes una NTV, una NBI, una NBLH, alguna traducción nueva, te vas a dar cuenta que te dice que a partir del verso 19, esos versículos no aparecen en los rollos más antiguos. Los textos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 8. Es decir, este es el estilo de Marcos. Y el énfasis de Marcos es para aquellas personas, muchos de sus lectores que estaban en Roma, que pudieran vivir con esta fe. Estas mujeres quedan al final sorprendidas. Ellos seguramente conocen las historias porque conocen a Pedro, saben lo que sucedió después. Y todo lo que viene en el Evangelio de Marcos a partir del verso 9 hasta el 20 son relatos tomados de los otros evangelios, que son reales, es decir, lo que aparece aquí escrito, aunque no necesariamente estaba incluido en el primer documento de Marcos, son extractos tomados del relato de los otros evangelios. ¿Cuál es el punto? Marcos lo que quiere es que los lectores puedan caminar en medio de opresión, en medio de persecución que estaban pasando también por Roma, y que ellos puedan tener la confianza, la seguridad de que Jesús resucitó. Él no enfatiza tanto los detalles de qué pasó después, pero los tenemos por el resto de los evangelios. Marcos nos da todos esos detalles. Pero sabemos, por ejemplo, si vas a Mateo 28,
cómo a raíz de la resurrección, la gente comenzó a especular acerca de qué es lo que había sucedido con el cuerpo de Jesús. De hecho, dice allí en el capítulo 27, verso 62, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, y vayan y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, como Jesús ya había sido sepultado, los fariseos se quieren asegurar de que no haya este rumor de que Jesús resucitó. Así de que van con Pilato y piden una guardia especial. Dice: nos acordamos lo que dijo, y si no hacemos esto, puede ser que entonces terminemos peor que como estábamos, y la gente crea que realmente resucitó. Entonces nos dice cómo se puso una guardia. Ahora, en el verso 11 del capítulo 28 y en Mateo dice: mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le vamos a convencer y les vamos a poner a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, ellos escuchan el informe de la guardia va y dice: ¿sabes qué? El cuerpo desapareció. Y narran todo lo que Mateo nos narra en el capítulo 28 del verso 1 al 10. Pero dice entonces que estos líderes judíos convencen a los soldados para que digan que alguien se robó el cuerpo. Ellos le pagan y les dicen: nosotros vamos a abogar por ustedes para que no los vayan a ejecutar por haber perdido la guardia. Y dice que ese dicho se divulgó hacia hoy. Ahora, ¿por qué era importante? Porque los judíos no querían que esta noticia se esparciera y que la gente pudiera creer que Cristo había resucitado. Y el día de hoy sigue habiendo diferentes teorías. Marcos, si se fijan, no entra en esos detalles. Marcos nos da el mensaje central, que es: Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Y ese es el centro del mensaje de Marcos. Si tú lees Primera de Corintios, te vas a dar cuenta que se parece mucho a lo que Pablo escribe en el capítulo 15, hablando del Evangelio. Primera de Corintios 15, el verso 1 dice: además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Ese es el resumen del Evangelio que cita Pablo a los Corintios. Y eso es lo que está diciendo Marcos. Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Ahora vayan y díganlo a los demás. Las mujeres, en el relato corto de Marcos, es decir, en el verso 8, ellas se quedan asombradas de que esto haya sucedido. Ellas nos dice que no tienen temor. Ahora, por los relatos de los otros evangelistas, sabemos que en realidad no les creen. Acompáñame a Lucas 24, por favor. Dice Lucas 24,
Y dice en el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Ellas tenían temor a hablar esto, otra vez, porque su testimonio, otra vez, como mencionábamos, no tenía un valor. Así de que cuando ellas regresan, ni siquiera los discípulos le creen. Y sin embargo, como vimos ahorita, el Señor les dio este privilegio. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante el asunto de la resurrección? Hay personas que me ha tocado hablar, por ejemplo, de la Trinidad. Y para algunas personas la Trinidad no es un asunto primario. Es decir, no ven la importancia de la Trinidad en el cristianismo. La Trinidad es un fundamento para el cristianismo. El Dios que adoramos es un Dios como ningún otro. Nuestro Dios no es como Alá, nuestro Dios no es como ningún otro Dios. El Dios trinitario hace nuestro Dios distinto de todos los demás, y la obra que vemos y los atributos que este Dios manifiesta son un reflejo de esta relación trinitaria. Pero de la misma manera, hay personas que dicen, si Jesús resucitó no es importante, lo importante es su enseñanza. Y déjame decirte que si no hay resurrección, el cristianismo no tiene sentido. No importa cuán buena haya sido la enseñanza de Jesús, si Jesús no resucitó, el cristianismo no tiene sentido. Quiero que veas, es importante que apuntes allí, ¿por qué es importante la resurrección? Yo te decía que es el primer mensaje que ellos dan a los demás, y lo vas a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Lo primero que sucede cuando ellos predican, después que el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 22. Si puedes poner la NTV, por favor, para que podamos verlo con unas palabras más claras. Dice, pueblo de Israel, es Pedro. Pedro se levanta, dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pedro lo primero que les dice, ustedes saben lo que Jesús hizo. Ustedes saben cuántas personas sanó. Ustedes saben cómo multiplicó los panes. Ustedes han escuchado de cómo levantó personas de entre los muertos. Dios hizo milagros, Dios hizo señales por medio de él. ¿Cuál es la diferencia entre maravillas, milagros y señales? Que las señales apuntan a Dios. Y dice, ustedes saben lo que Él ha hecho. Ahora, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. No fue porque Jesús estaba indefenso, fue porque Dios tenía planeado que así sucediera. Y así sucedió con su ayuda. Gentiles que no conocen a Dios y ustedes que conocen a la ley de Dios, lo clavaron y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Esa es la primer buena noticia que dan allí. Ahora, hace referencia aquí Pedro al Salmo 16. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y ese fue el primer mensaje. El primer mensaje de Pedro, el traidor, de Pedro, el que negó 3 veces al Señor, frente a aquellos a los que él temía. Y quiero que veas esto. ¿Quién se pararía con ese valor si supiera que Jesús estaba muerto?
¿Sí me explico? Estos hombres fueron transformados después de que Jesús resucitó. Y el hombre que lo negó 3 veces se para frente a sus adversarios y les dice: ustedes lo mataron, pero Dios lo tenía planeado. Y Dios permitió que así fuera. Y dice allí, en el versículo 29, vamos a ver aquí. Mira, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era profeta, David era profeta, y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes, de David, se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Es decir, Pedro le dice, esto lo escribió David, pero David no estaba hablando de sí mismo, porque sabemos que murió, sabemos dónde está su tumba y no se levantó de allí. Pero David, como profeta, vio al futuro, al Mesías, de su descendencia, y él sabía que Dios no lo iba a dejar en la tumba, que Dios lo iba a levantar. Así que, ¿cuál es la consecuencia? Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. El hecho de que Jesús se haya levantado de los muertos valida la deidad de Jesús. Que esto es importante. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y solamente por medio de la resurrección esto quedó confirmado. De hecho, Pablo así lo escribe en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso, desde el verso 1, si te fijas, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué seguridad tendrías tú? ¿Qué seguridad tendría yo? ¿Qué seguridad tendría Pedro y los discípulos de que Él era Dios? Solamente por la resurrección se valida la deidad de Jesús. Así de que una vez que Jesús valida que Él es Dios, Él también, por medio de la resurrección, nos da esperanza a los creyentes. En otras religiones, la expectativa de los creyentes es volver a vivir, reencarnar. ¿Se han escuchado eso, no? Dices, en la próxima, si me va bien con el karma, próxima reencarnación va a estar mejor. Tengo que aplicarme. Y es volver a vivir y volver a vivir. Y vas progresivamente mejorando si te portas bien. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es muy claro, dice: el hombre muere una vez, dice el autor de Hebreos. Muere una vez y después a juicio. Pero aquellos que mueren en Cristo tenemos la esperanza cierta de que así como Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros también seremos levantados de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 14. Anota los pasajes para que los leas con calma en tu casa. Dice allí: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así de que el mismo Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. Y la frase lo que significa básicamente es resucitar. Seremos resucitados. Acompáñame también a Romanos 6. Verso 8.
Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y quiero que veas esto porque la esperanza que tenemos es una esperanza cierta que está fundada sobre un evento. Jesús se levantó de los muertos y Él prometió que los que creyeran en Él tendrían vida eterna. Y mientras Jesús estuvo vivo, Él levantó a personas de entre los muertos, como Lázaro. Pero Lázaro, ¿sabes qué pasó después de que lo resucitaron? Se volvió a morir. Pero dice, Jesús ahora resucita y ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Y esa es la garantía que tú y yo tenemos de que no moriremos por la eternidad, de que una vez que seamos resucitados, viviremos como Jesús junto a su presencia para no morir jamás. Ve ahora por favor a 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15 trata sobre la resurrección. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, tú sabes que Pablo no fue de los 12. Pablo no estuvo con los primeros apóstoles. Sin embargo, Pablo, cuando habla acerca de la resurrección de Jesús, él apela al testimonio de otras personas y deja su testimonio al final. Mira lo que dice allí, en versículo 4, dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo tuvo su propia visión de Jesús. Pablo habló con el Señor en el camino a Damasco, pero él dice, hay más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Ahora, si te fijas allí, no aparece el testimonio de las mujeres. ¿Te fijas? Porque Pablo está escribiéndole a una iglesia gentil y dice, ¿lo vio Pedro? ¿Lo vieron los 11? ¿Lo vieron todos los apóstoles juntos? ¿Lo vieron más de 500 personas? Y yo también lo vi. Está testificando este hecho. Tenemos esta esperanza. Y en el mismo capítulo, el capítulo 15, en el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo se ha convertido en las primicias de los que durmieron. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y lo que está diciendo es, a través de la resurrección de Cristo, todos nosotros ahora tenemos acceso también a la resurrección. Por eso es que en Romanos, cuando Pablo escribe en el capítulo 8, si tú vas al capítulo 8 en el verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Ahora, tú y yo no hemos resucitado todavía, es más, no hemos muerto, pero lo que dice Pablo, este es un hecho, ya es un hecho. A los que Él llama, justifica y glorifica. Esto ya es un hecho. Por eso, en el capítulo 5 de Romanos también Pablo dice que mientras eso pasa, dice allí en el versículo 2, si pones NTV por favor. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, hablando de la gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios.
Participar de la gloria de Dios básicamente habla de cuerpos glorificados, que tú y yo vamos a resucitar para no morir jamás. Así de que, ¿por qué importa la resurrección? Porque valida la deidad de Jesús, porque nos da esperanza a nosotros como creyentes. ¿Y por qué tenemos esta esperanza? Porque también la resurrección valida el sacrificio de Cristo. Es decir, sabemos que la muerte de Jesús fue aceptada por Dios como sacrificio. Imagínate si Jesús dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que va a ser derramada para el perdón de todos ustedes, para que ustedes sean libres de sus pecados, conmemórenlo y recuérdenme mi muerte. Ok, todos estamos confiando en eso. Jesús va a la cruz, muere, lo sepultan y cada año vamos y le llevamos flores a la tumba. ¿Tú puedes confiar que tus pecados fueron perdonados? ¿Cuál es la validación? Cuando Jesús resucita, lo que muestra es que Él es el Cordero sin pecado. La muerte, si se fijaron en el Salmo 16, y Pedro decía, fue imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Jesús dijo: yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Cristo resucita, lo que vemos allí es que el Padre acepta el sacrificio de Jesús como un sustituto por tu vida, por mi vida, por la vida de todos los hombres. Y cuando Él resucita, no solamente muestra que fue acepto, sino que vemos que Dios lo exalta públicamente. Acompáñame a Filipenses, al capítulo 2, por favor. En Filipenses, el capítulo 2, en el verso 5, nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Primero fue la humillación de Cristo hasta la muerte, y luego la exaltación de Cristo para darle un nombre que está por sobre todo nombre. La resurrección prueba que Jesús fue acepto como sacrificio por parte de Dios. Y también lo pone como Señor, lo establece como el Señor por sobre todas las cosas. Y también nos habla de esa victoria sobre la muerte, una victoria final. Si regresas a 1 Corintios 15, en el verso 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos seguridad de victoria sobre la muerte, porque Jesús resucitó. Jesús murió, pero no quedó sepultado. Jesús se levantó de entre los muertos. Y Jesús se levantó para no morir jamás. Y aún, mencionaba ahorita, aun cuando hoy en día es cuestionado, tenemos el testimonio no solamente de los discípulos, el testimonio de parte de ellos verbal, escrito, sino tenemos el testimonio de estos discípulos que antes estuvieron escondidos porque su vida estaba en peligro si los asociaban con Jesús, yendo y dando su vida por Cristo. La pregunta es, otra vez, si Cristo no resucitó y ellos lo sabían, ¿Pedro daría su vida por una mentira? ¿La darían los demás?
Pero no son los únicos de los que la Biblia nos habla como testigos. Nos habla de más de 500 personas, dice que estaban vivas en el tiempo cuando Pablo escribe a los Corintios. Y Pablo mismo. Y Pablo es muy interesante porque tú sabes, Pablo siendo perseguidor de la iglesia, tiene este encuentro con Jesús cuando él no buscaba a Jesús. Yendo por cristianos a Damasco, yendo para tomarlos presos, el Señor habla a Pablo y Pablo es transformado y Pablo se convierte en un siervo de aquel que perseguía. Y es Él el que nos dice, hay más de 500 testigos y yo soy el último que lo vio. A mí se me pareció, dice, como un abortivo. No lo merezco, pero vi al Señor resucitado. Así que Jesús es el primer fruto de la resurrección. Y nosotros tenemos la confianza de que así como Él se levantó de los muertos, nosotros también lo hagamos. Y lo que veíamos en el Evangelio de Marcos al final es que esta buena noticia tiene una consecuencia. Esta buena noticia tiene un imperativo. Esta buena noticia, le dijo el ángel, no está aquí, resucitó, vayan, digan los discípulos, díganlo a Pedro, que Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo van a ver. ¿Sabes? Tú y yo tenemos también esta necesidad de comunicar lo que Jesús ha hecho. Que tú y yo también podamos compartir esta buena noticia. El cristianismo, otra vez, no apunta solamente a la vida en este mundo. Pablo dijo en 1 Corintios que si solamente poníamos nuestra confianza en Jesús para las cosas en este mundo, éramos dignos de lástima. Porque Pablo sabía que nuestra fe en Jesús nos abre las puertas para la eternidad, para que podamos vivir en la presencia del Señor para siempre. Así que si Jesús, el siervo, ha resucitado, todos somos llamados a tomar una decisión. Puedes rechazarlo, pero no puedes ignorarlo, ¿verdad? Tienes que tomar una decisión. El hecho de que Jesús haya resucitado prueba que Él es quien dijo ser. El hecho de que Él ha resucitado prueba que Él como sacrificio fue acepto por Dios, que Él como Dios hombre nunca pecó y la muerte no pudo retenerlo, que Él en su humillación y en su exaltación ahora es el Señor sobre todas las cosas, nos garantiza la victoria sobre la muerte y nos advierte sobre el juicio futuro. Pablo, hablándole a los griegos en Atenas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, les dice que Dios estableció un día para juzgar a todos los hombres. En Hechos 17, en el verso 31, nos dice quién es ese hombre. Pon la NTV, por favor. Dice, pues Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Un día tú y yo vamos a ir a cuentas. Un día todos los hombres van a estar delante de un trono para ser juzgados. Y dice que ese día el Señor lo ha fijado y ha puesto a un hombre, ha designado a un hombre que levantó de los muertos. Jesús regresa ya no como el Cordero inmolado, Jesús regresa como el Rey de Reyes y el Señor de Señores para juzgar. Así de que, ¿qué vas a decidir tú? ¿Cómo vas a responder a esta buena noticia? Si tú ya has confiado en Cristo, si tu confianza está puesta en Él, sabemos, porque el Evangelio así nos dice, que tenemos vida eterna. Si tú nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, entonces es buen tiempo para hacerlo. Porque la Biblia dice que llegará el momento en que vamos a ser llamados a rendir cuentas. Y la mejor decisión que puedes tomar hoy es ponerte a cuentas con Dios. Y si tú ya lo conoces, ¿qué vas a hacer con esta buena noticia? Porque
la instrucción para las mujeres fue: vayan y díganlo. Y sabemos por Mateo, si vas a Mateo 28, sabes que la última instrucción de Jesús es para ser discípulos, en el verso 19. Y es para que hagas discípulos aquí, en tu casa, en la colonia, en el trabajo, en todo lugar. El imperativo es: hagan discípulos. Y tú y yo, si somos discípulos, estamos llamados a ser discípulos, a predicar esta buena noticia, que Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz, que fue sepultado, no está entre los muertos. Él vive. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Marcos nos deja con ese interrogante, porque dice: ¿y qué hicieron las mujeres? Bueno, Mateo nos dice que regresaron. Lucas nos dice: contaron todas las cosas, no les creyeron, pero el Señor después apareció a todos los hombres. Fue un privilegio de parte del Señor que fueran ellas las primeras en escuchar la buena noticia, que fueran ellas las encargadas de avisar a los discípulos, a los que habían dicho que iban a dar su vida por Él, que no estaban allí. Y fueron las mujeres las que vieron al final a Jesús y las que lo vieron primero resucitado. Tú y yo hoy tenemos esta buena noticia disponible para compartirla con otros, y tenemos esta esperanza. Por eso podemos caminar en esta vida siempre aspirando, anhelando y viendo, apuntando a algo más elevado que acomodarnos en este mundo. Por eso el autor de Hebreos dice que caminemos como caminaron los hombres y mujeres de fe en capítulo 11, sabiendo que eran peregrinos y extranjeros, que no pertenecían a esta tierra, aunque vivían aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, a donde aspiramos regresar, a esa patria mejor, a esa patria celestial. Así que vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver esta buena noticia. Señor, Cristo ha sido levantado de los muertos. Te damos gracias porque en el Evangelio, Señor, este es un hecho fundamental, porque nos da la certeza de que el Cordero de Dios era quien dijo ser, porque nos da la confianza de que al ser resucitado fue exaltado a tu diestra. Y hoy, como dice Pablo, sabemos que estamos, Señor, en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Sabemos que estamos anclados detrás del velo, porque Cristo cruzó ese velo, no hecho de mano de hombre, sino el velo celestial, el cielo, y que Él a través de su carne abrió este camino para que nosotros ahora también podamos acceder a ti. Y que al igual que Él, cuando muramos, Señor, tenemos esta certeza de que tú no nos vas a dejar para siempre en la tumba, que tú nos vas a levantar, Señor, de entre los muertos, que un día dejaremos esta carpa, este cuerpo, Señor, porque es la consecuencia del pecado, pero tú nos vas a dar una mansión en los cielos, en tu presencia. Señor, que podamos mantener esta expectación mientras caminamos por este mundo, que podamos ver, Señor, que tenemos un llamado más elevado que una vida ordinaria en este mundo. Tú nos has llamado a que seamos luz, a que caminemos, Señor, con este mensaje de reconciliación, a que contemos de estas buenas noticias, Señor, que tú estás reconciliando al mundo contigo y lo haces por medio de personas débiles como nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver a Jesús señoreando después de haber sido humillado. Tú lo has levantado y lo has exaltado hasta lo sumo.
con todo poder y autoridad. Señor, que podamos adorarte, Señor, con gratitud, con asombro por lo que tú has hecho.